Tenemos en este esquema las ecuaciones básicas del movimiento parabólico. Aquí tenemos gráficamente el lanzamiento de una partícula y entonces necesitamos la ayuda de un vector. Cuando lanzo esta partícula es lanzada con una velocidad inicial y este vector inmediatamente genera componentes rectangulares. Genera una componente en el eje X y genera una componente en el eje Y. La componente del eje X se representa como velocidad inicial con respecto a X. ¿Por qué? Porque estamos hablando de este vector de velocidad inicial. La componente en Y que tenemos aquí pues se representa como velocidad inicial con respecto a Y porque estamos hablando de este vector de velocidad inicial. Estas son las componentes rectangulares que son muy importantes en este movimiento parabólico. Cuando la partícula es lanzada con una velocidad inicial, hace este desplazamiento que genera una trayectoria y llega a este punto donde alcanza su altura máxima. Y la altura máxima la vamos a representar como una Y max. O sea, la altura máxima que alcanzó ese proyectil al ser lanzado con una velocidad inicial determinada. Luego empieza a descender e impacta en este punto, y este punto de impacto tiene una distancia determinada desde el punto en que se lanzó. Esta distancia, el punto donde la lanzamos la partícula hasta donde llegó, la vamos a representar como una X, por ser el desplazamiento, pues el recorrido en el eje X, lo vamos a llamar máximo, X máximo. ¿Por qué? Porque es la distancia máxima que alcanzó. Con base a este esquema, generamos estas ecuaciones. Con estas ecuaciones, resolvemos muchos problemas con la aplicación de los vectores a este movimiento que lo llamamos movimiento parabólico. Es más, si miramos la gráfica, genera una parábola abierta hacia abajo. Por eso se llama movimiento parabólico. Y aquí están las fórmulas para calcular los componentes horizontal y vertical. Para calcular este componente horizontal, nos referimos al eje X. Entonces, trabajamos siempre con coseno. O sea que la formulita de esta componente en X siempre será la velocidad inicial por coseno del ángulo. Es decir, inicialmente colocamos el vector que estamos trabajando y siempre lo multiplicamos por el coseno. Y cuando vamos a calcular la componente en Y, es esta misma, pero multiplicada por el seno. Estas dos fórmulas es para calcular los componentes rectangulares de ese vector. Y ya las magnitudes que vamos a encontrar acá en la trayectoria de la partícula nos generan unas ecuaciones. Esta altura máxima, que lo acabamos de enunciar, se calcula cogiendo la velocidad inicial con respecto a Y, elevarla al cuadrado y ese resultado dividirlo entre 2 veces la gravedad. 2 veces la gravedad implica multiplicar 2 por la gravedad, que la vamos a manejar como 9,8 metros por segundo al cuadrado. Es una constante. Y el tiempo de vuelo, es decir, el tiempo que tardó o que duró esta partícula en el aire, o sea, volando. Todo ese tiempo hasta que realiza el impacto, lo vamos a calcular con esta ecuación. Al multiplicar 2 veces la velocidad inicial en Y, aquí con respecto a este eje Y, que ya es calculada aquí, la multiplicamos por 2 y ese resultado lo dividimos por el valor de la gravedad, que en este caso vamos a trabajarla con una constante de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y el alcance máximo horizontal, es decir, esta distancia máxima de donde partió el lanzamiento hasta donde impactó la partícula, este alcance horizontal máximo lo calculamos con esta fórmula. Multiplicamos la velocidad inicial en X, o sea, la componente en X, este resultado, lo multiplicamos por el resultado que nos dio acá el tiempo de vuelo. Lo multiplicamos por el tiempo de vuelo y nos da la distancia máxima. Entonces, estas son las ecuaciones básicas del movimiento parabólico que debemos tener en cuenta para resolver problemas de dicho movimiento.